Siempre es grato para mí compartir estas dosis de bendición y comenzar este año 2026, ya vamos avanzando, comenzar este año 2026 compartiendo con aquellos que me acompañaron en el 2025 y que invitaron a otros a escuchar estas dosis de bendición, y así hemos podido atravesar la frontera de nuestro país y muchas fronteras para llevar estas dosis de bendición a muchos países. Y gracias a cada uno de ustedes que me han ayudado a compartir y a predicar este mensaje. Podría decir, juntos extendemos el reino de Dios a través de la palabra del Señor. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile, quien te quiere compartir una dosis de bendición que por muchos años ha extendido la palabra para que el reino del Señor sea establecido en muchos corazones. El título de esta dosis: porque la fe de muchos se enfriará. Y el texto del cual me voy a tomar, Mateo capítulo 24, verso 12. Dice así mi Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy, tristemente, la iglesia en general está pasando por un desapego a Dios. Y el problema es porque se está percibiendo que en muchos el motivo que está provocando ese enfriamiento es de tantas cosas que están pasando hoy. La violencia, la incomodidad, la economía, la inestabilidad que tiene el país donde uno vive, etc. El Señor no estuvo ajeno a todo lo que iba a pasar. Él advirtió de todo esto, declarando: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16, verso 33. Este mensaje, este texto, nos habla de un mensaje de ánimo que el Señor le entregó a sus discípulos antes de su crucifixión, prometiendo paz en medio de las tribulaciones. Se los declaró para que la fe de ellos no se enfriara. El Señor aún no había sido crucificado, pero el Señor sabía que ellos se iban a sentir solos, y sabía que después de su muerte y de su resurrección iban a ocurrir muchas cosas que quizás sus discípulos no iban a soportar. Y es por eso que les suelta esta palabra: habrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesús les advirtió que todo esto pasaría, y no era una suposición ni una opinión humana, sino que Jesús lo profetizó. Amada iglesia, el enfriamiento espiritual no comienza de golpe, sino poco a poco. ¿Por qué? Porque la persona, estando en él aún así, frente a toda situación que pueda vivir, aún así, en vez de buscar a Dios, se aleja de Dios, rezonga contra Dios y trata de solucionar sus propios problemas. ¿Y qué empieza a hacer? Cuando suceden estas cosas, desde alejarse de Dios y de buscar su propia solución, la persona empieza a descuidar la oración y el desapego a Dios. Y esto trae consecuencias, porque empieza a perder el hambre y deseo por la palabra de Dios. Yo quiero preguntar, ¿hace cuánto que no hacemos una profunda lectura bíblica? ¿Hace cuánto que no tomamos la palabra de Dios y la leemos y la escudriñamos como ella nos manda? El no hacerlo provocará un apagar al compromiso con Dios y la iglesia. Es por eso que en muchas iglesias hoy se ve un desapego a ella. Lo que quiero decir, poco compromiso, poca responsabilidad con Dios y con la iglesia a la cual pertenece. Todo esto que empieza a suceder por el alejamiento y la falta de lectura y comunión con Dios, todo esto va provocando muchas cosas en la vida, que ya las cosas ya no se toman con normalidad y el pecado ya no se ve como tal. El libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 1 nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando descuidamos la comunión con Dios, cuando descuidamos la lectura de la palabra de Dios,
nos confundimos y empezamos a pensar nosotros y a solucionar nosotros nuestras situaciones, no yendo al Señor primeramente. Tristemente, hoy se ve una gran liviandad dentro de las iglesias y lamentablemente esta actitud ha traído muchos problemas a los hermanos que son la iglesia del Señor. Problemas espirituales, problemas físicos, problemas económicos y problemas familiares. Mi pregunta sería entonces frente a lo que estamos viendo: ¿por qué se enfría la fe? La fe se enfría por la multiplicación de la maldad. Tristemente el pecado se vuelve común, lo que quiero decir, aceptable y muchas veces hasta celebrado. Cuando el creyente convive con el pecado sin confrontarlo, el corazón se endurece. Romanos capítulo 1, verso 21, leemos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay muchos que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Y eso Dios lo pesa, porque el Señor es el que pesa los corazones. Por el amor al mundo, muchos no abandonan a Cristo, pero Cristo deja de ser el centro. Lo que quiero decir, hay muchos que están en el mundo, pero igual siguen yendo a la iglesia, ¿no es cierto? Tratando de aparentar estar bien, pero recuerden que Dios no puede ser engañado. Es por eso que Cristo se aleja y deja de ser el centro de aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero no andan como Él nos manda a caminar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor deja de ser el centro aunque siguen yendo a la iglesia? Porque el Señor no comparte su gloria y sus bendiciones. Cuando Él no es lo primero, el Señor no puede compartir su gloria y su abundante bendición. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 nos declara: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No podemos vivir de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia. Como siempre he declarado, Dios más valora lo que somos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Por la falta de perseverancia, hay fe para comenzar, pero escúcheme bien, pero no para permanecer. Quiero repetirlo. Por la falta de perseverancia, hay fe para comenzar, pero no para permanecer. Lea conmigo en el libro de Mateo capítulo 13, verso 21. Creyeron por un tiempo, pero al venir la prueba, se apartaron. Amada iglesia, escúcheme una vez más. La fe que no se cultiva, se debilita. También la fe se debilita por heridas no sanadas y decepciones. Muchos se enfrían no por la doctrina, sino por ofensas, decepciones de personas y falta de perdón. Me detengo un segundo en esto. Entiendo a muchos, pero no les comprendo, pero entiendo a muchos que se enfrían, que se apagan, que hoy no están en la iglesia, que están alejados de Dios. Lo entiendo, pero no les comprendo, porque han sido dañados por supuestos pastores sinvergüenzas que se han puesto delante de las iglesias para llevar una obra adelante con el único sentir de trasquilar a la oveja y de aprovecharse de ellas. Hay muchos, tengo que ser sincero, hay muchos, y no tan solo pastores, sino muchos líderes con diferentes títulos que están cometiendo estas cosas que están dañando a mucha gente y a mucha gente que la están haciendo apartar de Dios. Pero sé que Dios no pasa nada por alto y cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. Por eso te digo que te entiendo, pero no te comprendo. Porque si tú eres una persona que se convirtió al Señor, se arrepintió y se convirtió al Señor, tienes que haber aprendido a mirar a Jesús por sobre todas las cosas, porque Él no defrauda a nadie. Así que está la oportunidad aún de que sigas escuchando esta dosis para que te des cuenta que aún hay oportunidad para volver a Él y ponernos nuevamente en su camino y buscar un lugar que realmente te entregue una buena palabra
y un buen testimonio de la obra que Dios hace cambiando y transformando. Que Dios te bendiga, sí, que Dios te bendiga y que puedas encontrar esta iglesia donde se te predique la verdad, pero también que se ande en la verdad. Quisiera que veamos señales de una fe enfriada, fuera de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, señales de una fe enfriada. Ya no hay gozo en la presencia de Dios. Sí, cuando está la fe enfriada ya no hay gozo en la presencia de Dios. Uno empieza a justificarse, ¿no es cierto?, del pecado. Se critica más de lo que se edifica. Sí, empezamos a juzgar todas las cosas, pero si nos miramos a nosotros mismos, quizás estamos peores a aquellos que estamos juzgando. Nos gusta mirar la paja del ojo ajeno, pero no miramos la paja que tenemos nosotros. ¿Se sirve poco o nada? Esas son señales de una fe enfriada. ¿Se sirve poco o nada? Se vive más por emoción que por convicción. Y las cosas de Dios ya no tienen la espiritualidad con la cual se comenzó a caminar en el Señor. ¿Te recuerdas tú cuando llegaste a Cristo? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras, hermano? ¿Cómo eras, hermana? ¿Cómo eras en los primeros tiempos que caminaste con el Señor? Todo Dios lo primero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es bueno examinarse cada día y decirle al Señor como el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, para no descuidar esta salvación tan grande. Dios le dijo a la iglesia de Efeso, leyendo Apocalipsis capítulo 2, verso 4, has dejado tu primer amor. Si tú te detienes a leer este pasaje de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Dios alaba a la iglesia porque Dios reconoce las cosas buenas. Alaba a la iglesia porque eran esforzados, ¿no es cierto? Tenían que caminar, se juntaban en las cuevas, era difícil. Eran celosos, dice que alejaron a los nicolaitas que iban con cosas falsas, ellos la rechazaron. Eran fieles, eran hombres y mujeres de Dios que buscaban a Dios, pero como Dios mira a lo más profundo, les dijo: yo les alabo por todo lo que ustedes hacen, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Amada iglesia, quizás el amor no es como al principio. ¿Te acuerdas cuando tú estabas de novio? ¿Cómo eras con tu novia? La atendías, te preocupabas, tomabas el colectivo, la micro, la dejabas subir a ella primero, llegabas con ella de la mano a la iglesia, y hoy subes tú primero al colectivo, la micro, llegas solo a la iglesia, tu esposo viene atrás o tu esposa viene atrás. Ya no está esa comunión, ese cariño, mi amor, siéntate tú primero. No, ahora nos sentamos nosotros primero. Se empieza a apagar el amor, ¿pero por qué? Porque empezamos a olvidar el diálogo con nuestra esposa o nuestro esposo, la comunión, y todo empieza a apagarse. Así pasa con el Señor. Perdemos el diálogo, perdemos la comunión, el contacto, y el amor se empieza a apagar. Venimos a la iglesia con todo, nos disponemos, trabajamos, estamos ahí. Pero ¿qué le dijo el Señor a la iglesia después que le alabó todo? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, frente a todo esto, la pregunta sería: ¿cómo mantener mi fe encendida? Solo sé decirte, volviendo al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice: recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Cómo mantener la fe encendida entonces? Permanecer en la palabra. Así lo dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo mantener la fe encendida? Llevando una vida de oración constante. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice Judas capítulo 1, verso 20. ¿Cómo mantener la fe encendida entonces? Congregándonos y perseverando en ella. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Es bueno ir a la iglesia, hace bien. Hay algunos que dicen que no, que Dios está igual en la casa. No, Dios estableció la iglesia porque la iglesia es el antesala al cielo. Quiero ir terminando esta dosis. Amada iglesia, este no es un tiempo de enfriarse, es un tiempo de afirmarse en el Señor. Los tiempos cada día empeoran
y solo Dios nos sacará en victoria. Busquémosles, aferrémonos al Señor. No es hora de retroceder, es hora de avanzar, es hora de perseverar, es hora de tomarnos de Dios y creer que si perseveramos hasta el fin, como dice Mateo 24:13, si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Amada iglesia, el fuego no se apaga de un día para otro, pero tampoco se enciende solo. Hoy es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver al compromiso. Es tiempo de volver a amar a Dios con todo el corazón. Volvamos al fuego de Dios. Volvamos a la búsqueda del Espíritu Santo. La iglesia hoy necesita esta unción de Dios. Y Dios nos está hablando. Él dijo que el amor de muchos se enfriará. Pero también hoy Él nos llama a volver a Él con corazones sinceros y arrepentidos. Este llamado es para todos los creyentes, para los que amaron, para los que sirvieron, pero que reconocen que su fe se ha enfriado. Porque ya las cosas no se hacen como al principio, con la dedicación, con la caridad que debe tener. Si has dejado tu primer amor, si la oración se volvió rutina, si la palabra ya no arde en tu corazón, si estás en la iglesia, pero lejos del altar, como dice Apocalipsis, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Hoy el Señor no nos condena, nos llama para restaurarnos. Hoy el Señor no nos condena. Él quiere que volvamos a encendernos en esa llama de su Espíritu Santo. Es por eso que yo te invito a que vuelvas al altar. Pero no por presión, no porque te lo digo o porque alguien te lo está diciendo, sino por convicción, que tú puedas creer que realmente necesitas a Dios. Tampoco vengas por emoción, sino por decisión. Dile al Señor en tu corazón: Señor, aquí estoy, no quiero una fe fría, quiero volver a amarte como al principio. Y sé que si tú pones tu corazón delante del Señor, no importa cuán lejos estés, pero si hoy escuchas este mensaje y quieres volver y le dices al Señor que quieres volver a estar con Él, no dudo que Dios va a entrar a tu corazón. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés, en el país que estés. Dios te bendiga. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Paz del Señor. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.